Bueno, entonces Jean-Paul Sartre hay una película, está en Netflix, ¿no? Vale la pena verla, ¿no? De la vida de Sartre y de Simone de Beauvoir. Ellos nacieron en la época después de la Segunda Guerra Mundial y después de la bomba atómica, durante el Holocausto, ¿no? De hecho, les tocaron todavía mucho de las guerras, ¿no? Y digamos que de alguna manera Sartre es uno de los exponentes más famosos del existencialismo, ¿sale? Y lo podría yo resumir de esta manera, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablábamos un poquito de la historia? Por ejemplo, Descartes puso muchísimo énfasis en la duda, ¿no? La duda metódica, ¿no? Puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de mi duda, ¿no? Y así cada uno de los pensadores, todos pusieron énfasis en diferentes cosas, ¿no? Kant le interesaba mucho las categorías mentales, ¿no? Y cada uno de los filósofos y de los pensadores impactó de una manera distinta, pero la mayoría eran racionales, ¿sí? Sartre, digamos que es el primer pensador o uno de los primeros que toda su reflexión es alrededor de la libertad. Entonces, no existe un filósofo antes que haya estudiado y centrado todo su pensamiento en algo como la libertad. ¿Sale? Entonces, Sartre, digamos que es el filósofo de la libertad, ¿sí? Entonces, ya venía un poquito el pensamiento desde Heidegger, ¿no? Y algunos otros filósofos que hablaban de que el ser humano estaba arrojado al mundo, ¿sí? Antes, cuando dominaba el pensamiento religioso, pues esta idea ni siquiera se tenía, ¿no? Pero con los existencialistas hay una sensación de ver al hombre como alguien que está arrojado al mundo, lanzado. Naces y nadie te preguntó. ¡Pum! De repente apareces. Y te das cuenta y dices, ¿qué hago acá? ¿Sale? Entonces, Sartre dice que el hombre, para él el hombre es una nada. No es nada. ¿Por qué? Porque cuando es arrojado sin una esencia, ¿sí? Es decir, no hay un Dios que haya dicho, voy a crear a un ser humano de barba, alto, delgado, ¿no? Que le guste la psicología, ¿no? No, yo nací con características genéticas, obviamente, en cierto entorno y tal, pero no había una esencia de Juan Antonio cuando nací. Entonces, por eso soy una nada. Realmente no soy nada cuando nazco. Y dice Sartre que es precisamente la libertad, cada elección que tomamos nos hace ser algo y no nada. Entonces, entre el espacio de que yo no decido y cuando decido, en ese espacio no hay nada. Entonces, el hombre, al ser una nada, es la posibilidad de ser todo, ¿sí? Entonces, no es que seamos nada, sino que somos la posibilidad de ser casi cualquier cosa. Entonces, Sartre es muy radical en cuanto a la libertad. Y es un pensamiento, pues, fantástico, ¿no? Porque digamos que realmente es el tipo de pensamiento empoderante, ¿no? Porque pone la responsabilidad de la vida en cada uno de nosotros y de nosotras, ¿sale? Entonces hay una frase de Sartre que a mí me encanta que dice que el hombre es, ¿cómo dice? El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. O sea, cada quien es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no? Entonces, mis papás, mi entorno, mi genética, ¿no? Pues me quisieron hacer de cierta manera, pero al final, son mis elecciones las que me hacen ser lo que soy, ¿sí? Y esto es durante toda la vida. Cada momento es una decisión. El día de hoy, ustedes tomaron decisiones.
en esta clase de compartir o no compartir, de decir o no de decir, de pensar o no pensar ciertas cosas, de sentir o no sentir, de estar sensibles o no sensibles a, y eso te hizo ser de una manera y no de otra. Entonces fue la libertad lo que te hizo ser lo que tú eres en este momento conmigo y con el grupo. ¿Sale? Esa es, digamos, un poquito la reflexión y la mirada de Sartre en términos de libertad. Entonces, lo primero es, y la frase, digamos, teórica por la que se conoce a Sartre, es que la existencia precede a la esencia. ¿Sí? La esencia es lo ya dado, lo ya hecho. ¿Sí? Entonces, la existencia quiere decir que primero llegas al mundo y existes, luego tomas decisiones y entonces te conviertes en una cosa. Y esa cosa, pues sigues tomando decisiones y te sigues convirtiendo en cosas diferentes, ¿no? Entonces, la esencia como tal no existe para Sartre. No hay una esencia de Orquídea, no hay una esencia de Alejandra. Tú vas siendo Orquídea y Alejandra y la Orquídea que tú quieres conforme las decisiones que vas tomando. ¿Sale? Entonces, este es un poquito el concepto, ¿no? Simone de Beauvoir, por ejemplo, tiene la misma línea de pensamiento, piensa igual, ¿no? Ella, por ejemplo, tiene un libro muy famoso, ¿no? Sobre el... ¿Cómo se llama este libro famoso de ella? ¿Segundo sexo? No estoy seguro del título, ¿sí? Algo así. Pero bueno, Simone de Beauvoir apoyaba mucho la idea de que la mujer, no hay una esencia de mujer, sino que la mujer no nace, sino que se hace. Porque digamos que durante muchos años se le impuso una esencia a la mujer, de lo que debía de ser. Entonces, aquella que no cumplía con eso, pues no se le consideraba mujer, ¿no? Y se le juzgaba a la mujer porque, ¿no? Este tema de los hijos, de la casa, de trabajar, ¿no? Entonces, Simone, digamos que utilizó este pensamiento para, pues, iniciar el feminismo, en otras palabras, ¿sale? Entonces, y de hecho no hay una sola mujer, porque hay ciertos feminismos que promueven un tipo de mujer, ¿no? Sartre, digamos que promueve la idea de que hay muchas mujeres y cada una crea su propia idea, o sea, su propia mujer. No hay una esencia de mujer que tengan que seguir, ¿no? Entonces, el hecho de tener hijos o no, por ejemplo, Orquídea, tomando ese tema, ¿no? No es algo dado en la mujer para Simone de Beauvoir. Es una decisión que hay que tomar. El hecho de que ustedes tengan biológicamente la capacidad de tener hijos, ¿no? No hace que ser hijos tenga que ser necesariamente lo que las defina, ¿no? Me estoy poniendo muy feminista, ¿no? Pero bueno, es porque me toca dar el tema, ¿no? Ya saben que me encanta el debate, entonces yo como defiendo un tema, defiendo el otro. Pero digamos que esa es un poquito la postura de Simone de Beauvoir. Este libro es muy interesante, ¿no? De hecho, otra cosa que Simone de Beauvoir defiende mucho en el libro es que como nosotros pensamos en opuestos, tradicionalmente, ¿no? El existencialismo rompe con este pensamiento. Siempre el hombre se autodefinió como la luz, como la verdad, como la vida. Y entonces siempre la mujer, pues como no era hombre, pues entonces la mujer era lo no hombre. Entonces si el hombre era la verdad, pues la mujer era la no verdad, ¿no? Es muy interesante, ¿no? La crítica que hace al pensamiento racional positivista, ¿no? De toda esta época científica, ¿sale? Y la otra idea de Simone de Beauvoir que a mí me encanta, yo creo que esa es la que más me gusta, es que para Simone de Beauvoir la felicidad, digamos la misión de la vida es la posibilidad, como el hecho de poder ser de muchas maneras diferentes en el mundo.
O sea, el capitalismo actual, nuestra época actual, promueve que cada persona llegue a ser la mejor versión de sí misma. ¿Sí o no? Es una idea muy común, ¿no? Conviértete en tu mejor versión, ¿no? Es un eslogan muy famoso. Simone de Beauvoir diría, conviértete en la mayor cantidad de versiones de ti misma que puedas. No te limites a una mejor versión. ¿Por qué entregarte a una versión? ¿A quién le interesa esa versión? La plenitud del hombre y de la mujer está en la posibilidad de ser todas las versiones. Yo quiero ser mi propio Trump, mi propio Gandhi, mi propio premio Nobel, mi propio artista, mi propio deportista, mi propio papá, mi propia mamá, mi propio hombre fiel, mi propio hombre fiel, mi propio todo. Para Simone de Beauvoir, la plenitud era vivir la mayor cantidad de versiones de ti misma. Ella se retorcería con los libros de autoayuda promoviendo la mejor versión. Diría, qué mediocre, o sea, ¿por qué solo ser una versión? Da igual si es la mejor o no, si no es una competencia. El caso es experimentar la mayor cantidad de cosas. Digamos que al final, si muriéramos, ¿no? Diría Simón, morir y decir, fui el mejor futbolista, ¿no? Digamos que si llego al cielo y Dios me juzga, ¿no? Juan Antonio, ¿tú qué fuiste en tu vida? Pues fui el mejor maestro de la Ibero, ¿no? ¿Y solo eso? ¿Y por qué no fuiste más cosas? ¿No? ¿Y por qué no ser el vecino curioso? ¿Por qué no ser el alumno inquieto? ¿Por qué no identificarte con tantas miles de posibilidades que hay? ¿Por qué no ser algo que nadie ha sido? ¿No? Y que también está muy peleado, ¿no, profe? Como que si eres esto, no puedes ser esto. Ajá. La sociedad en sí ya te dice, coge un rol y de ahí no salgas. Exacto. Ya es mal visto o es juzgado. Sí. Entonces, fíjense cómo es un pensamiento que se ha usado mucho, o sea, como que todo viene del existencialismo, del humanismo, o sea, esta idea de ser la mejor versión de tú mismo, y yo literal me río en esa expresión. O sea, sí, en el humanismo hay una, pues, tendencia hacia la autorrealización, que ya hablé de esa, pero nunca dice que sea una única forma de autorrealizarte. Y fíjense lo importante, ¿qué pasa cuando tú envejeces? Y la vida te quita posibilidades físicas. Imagínate que ya no puedes jugar fútbol. No, entonces ya valiste. No, Simone de Beauvoir diría no. Es que a un discapacitado, viejito, con poca memoria, cansado, mal de la vejiga, que tienes que ir al baño, así todavía te quedan miles de posibilidades de ser en el mundo. Hay muchas que ya no puedes, pero siempre habrá alguna que puede ser, ¿no? Entonces, esa es la idea. Tan, tan. Me acabé. Sartré en 15 minutos, ¿no? La próxima sesión les doy la presentación completa, lo prometo, ¿sale? Pero quiero que se lleven esta idea de cómo sería realmente un pensamiento existencial basado en la libertad. Es la posibilidad de ser. Por eso esto es Shostrom. Es que el coraje y la debilidad. O sea, son las dos polaridades. ¿Por qué solo una? ¿Por qué no ser débil? ¿Por qué no pedir ayuda? ¿Por qué no recibirla? Es fantástico. Imagínate pasar por este mundo sin saber lo que se siente que alguien te ayude desinteresadamente. ¿Por qué no? Pues porque soy muy fuerte, pues de lo que te pierdes, porque se siente muy padre las dos. Ser débil y que te ayuden, sientes que no estás solo en el mundo, porque nunca vas a ser suficientemente fuerte, y también a veces se siente padre ser fuerte, ¿verdad? Y ser, ¿no? Como Orquídea, ¿no? Pues le tocó ser la fuerte y pues sí, qué padre. Y lo hizo bien, enhorabuena. Sí, hay mucha fuerza en Orquídea, en efecto.
Pero si un día le toca no ser la fuerte, también es padre serlo. ¿Sale? Así es. ¿Qué opinan de la libertad, chicas? ¿Se las vendí bien? ¿Ya las convencí? ¿Que es la neta del planeta, Sartre y Simone de Beauvoir? Bueno. Pues no sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Y si no, con esto terminaría yo, más no ustedes. Ustedes todavía se quedan unos minutos a platicar y a convivir, ¿no? En lo que empieza su próxima clase. Entonces, Mónica y Ale, veo que levantaron la mano. Sí, solamente quería comentar que escuchando esta entrega a la posibilidad que cada persona tiene, me imagino que es un ingrediente primordial que le hace falta a la sociedad, porque al tener como esta percepción de que puede ser todo, también te abres a ver la totalidad. O sea, que cuando te vas a un partido político, como que haces ver que las demás personas no valen o no saben, etc. Y cuando te abres la posibilidad de que puede ser todo, también entra esta aceptación como total de la humanidad, ¿no? Porque me acuerdo que el texto decía que así sea ignorante, ¿no? Que pudo hacer algo muy grandioso en el mundo, pero también Hitler. O sea, estas dos posibilidades, nosotras como humanidad también podemos llegar ahí. Entonces, no sé, como que con esto me doy cuenta de que empiezo a aceptar muchas de las experiencias que he tenido, que para mí algunas han sido muy dolorosas, pero ahorita que me doy cuenta digo, wow, o sea, qué gran oportunidad, porque ahora entiendo a las personas que van a pasar y ya pasaron por ahí. Y ya. Ah, mira, hasta respiraste. ¿Qué se siente? ¿Qué emoción se siente de la matea, Alejandra? Afecto. Comunidad, ¿no? Conexión. Esa es la emoción. Qué lindo. Gracias por compartirlo. Bien. Mónica. Bueno, yo les quería compartir, bueno, me gusta mucho Sartre, la verdad, sí ya lo había leído, y me gusta esta parte en la que te dice que todo lo que tú tomes de elección la debes hacer tuya y aceptarla, incluso la no elección, porque al momento de decir no voy a elegir esto y te tienes en esta idea de tener neutro, en realidad sí estás eligiendo no hacer nada. Entonces me gustó leer el texto porque ahí decía que las personas a veces no se querían hacer responsables de lo que habían elegido, porque decían, no, es que yo no elegí esto porque sabía que podía pasar esto, entonces yo como que me limpio las manos, ¿no? Me las lavo. Pero en realidad sí lo elegiste porque elegiste no hacer nada. Entonces como que ese pensamiento de Sartre, a pesar de que suena como muy revuelto, sí tiene mucha lógica ahí, porque realmente el no hacer nada también es una elección. Wow. O sea, Mónica, si entiendo bien lo que dices, eso quiere decir que si yo estoy en una clase que es aburrida y no me puedo concentrar y estoy dispersa y no hago nada, ¿también soy responsable? ¿Es lo que me estás diciendo, Mónica? Sí. Puede ser. ¿Qué idea más provocadora? Lo que te decía Sartre es que si tú ya fuiste consciente de eso, pues podrías decir, no, a lo mejor no te gusta estar consciente en la clase porque realmente es una clase muy aburrida, pero ahí ya te tomas otra elección de, bueno, no le voy a prestar atención. Entonces ahí te dice, si vas a hacer eso, pues hazte responsable de tus elecciones. Exacto. Exactamente. Estoy bromeando un poco, tampoco se lo tomen literal, pero sí va un poquito por ahí. Precisamente es lo que dice Sartre, ¿no? Entonces, si el mundo donde estás no te gusta, haz algo. Haz algo. O sea, no quiere decir que tú lo vayas a cambiar todo, pero no necesariamente tienes que estar de una manera. Puedes estar de muchas maneras en el mismo lugar, ¿vale? Muy bien, chicas, pues interesante, ¿eh? Las voy a dejar con esto unos minutos y yo cumplo mi despedida, ¿sale?
Les deseo que tengan un buen fin de semana, una buena semana y nos vemos aquí el próximo viernes. ¿Sale? Gracias. Bueno. Gracias.